Oración, silencio y recogimiento interior. Queridos hermanos, en estos unitarios, como ya alguna vez les dije, no intento hacer una conferencia o una clase que supondría fundamentaciones, ¿no? Bíblicas, citas teológicas, bien, una cantidad de argumentos y de recursos para mostrar la solidez de lo que uno va compartiendo, sin dejar de ser sólido. Más bien estos encuentros quieren ser como un compartir fraterno, partiendo de la propia experiencia personal y también de la observación pastoral. Y hoy quería con ustedes entablar un diálogo acerca de esta tríada: oración, silencio y recogimiento interior. Hacia el siglo XVI, una reforma, una de tantas reformas de la orden de frailes menores, los franciscanos, estaba comenzando y escribiendo su documento de vida, las constituciones, que eran la forma de interpretar la regla de San Francisco. Se trataba del orden de frailes menores capuchinos. Ustedes quizás los reconocen en la figura de San Pío de Pietrelcina, quizás el último santo más conocido, más famoso de esa familia franciscana. Y los frailes, al hablar de la oración, decían esta excelente expresión: la oración a Dios como respiración de amor comienza por la invocación del Espíritu Santo. Tremenda formulación, ¿no? La oración, respiración de amor. Es decir, encuentro con el Dios que es amor, inspiramos amor de Dios, exhalamos amor de Dios. Y esta dinámica, este movimiento es posible por el Espíritu Santo. Por eso lo primero que hay que hacer es invocarlo. No se puede rezar sin el Espíritu. El Espíritu, como el diafragma en el cuerpo, ayuda a realizar todo el movimiento respiratorio. Bien, el Espíritu es como el diafragma de la oración. Nos ayuda a encontrarnos con Dios y a llenarnos de su presencia, y también nos ayuda a comunicar lo que hemos recibido de Dios en una vida evangélicamente santa. Hace algún tiempo, en algún escrito de un monje benedictino, también muy reconocido, el padre André Luff, este hombre traía la tradición monástica, la sabiduría del desierto, y nos decía que había que concebir al hombre como un templo, como un espacio sagrado, y que en el interior de este templo, en el corazón, en el alma, en la profundidad del ser, resuena siempre una plegaria viva. Esa plegaria viva es justamente el mismo Espíritu Santo. San Pablo nos enseñaba, ¿no?, que es el Espíritu Santo el que ora en nosotros. El Espíritu Santo es como la oración, como la plegaria. Y que entonces la vida espiritual, en el fondo, no es más que aprender a sintonizar, a escuchar, a dejarse conducir por este Espíritu que ora en nosotros, que levanta la plegaria en nosotros. Dos expresiones muy bonitas, donde queda claro que el centro de la oración es Dios, porque la oración es para encontrarnos con Él, para llenarnos de Él y para que Él nos transforme, y esto se comunique luego en nuestra forma de vivir, y que además es el mismo Dios el que debe ayudarnos a rezar, el que debe animarnos, conducirnos,
llevar adelante la plegaria. Si esto es así, la primera observación pastoral es que es infrecuente, bastante y peligrosamente inhabitual que los cristianos le demos lugar a Dios en la oración. De hecho, cuando uno mira la vida de oración que vamos llevando, lo primero que advierte es como una especie de sobrecarga sobre la oración vocal y la piedad devocional, que no son malas, pero sobrecargadas quiere decir que ponemos todo el acento aquí y quizás estamos descuidando otros aspectos. Descuidando o desconociendo, ignorando directamente. Y entonces uno, si le pregunta a gran parte de las personas qué es rezar o cómo se reza, por ejemplo, va a encontrar, dice, bueno, yo rezo el rosario, yo rezo la coronilla tal, a Jesús misericordioso, por ejemplo. Yo de tanto en tanto hago el ejercicio del Vía Crucis. Bueno, yo enciendo una vela y toco la imagen del santo para que me comunique la gracia en la piedad popular, por ejemplo. He encontrado gente que reza con estampas, que hay oraciones oficiales hechas por la iglesia para pedir, por ejemplo, la intercesión de los santos, o a veces también oraciones propias de los santos. Yo primero rezo esta oración de Santa Teresa, luego hago esta de Charles de Foucault, también hago esta de San Alfonso María de Ligorio, hago aquella, hago la otra, y bueno, voy recorriendo las estampitas y rezando las oraciones de los santos. Lo cual es muy bueno, son tremendamente formativas, brotan de un corazón santo. ¿Cómo no recomendarlas? Pero quiero decir que si a muchas de esas personas yo les saco el rosario, les saco la coronilla, les saco las estampitas, les saco las prácticas piadosas y les digo, bueno, ahora rezá, imagino muchas veces que no sabrían qué hacer. Estoy exagerando para ser didáctico, ¿no? Pero quiero decir que en general la oración cristiana no pasa mucho más allá de este ámbito, ¿no? De repetir oraciones vocales y algunos ejercicios piadosos. Esta oración tiene este peligro, queda reducida a una actividad nuestra. Evidentemente Dios está allí y comunica su espíritu y nos ayuda con su gracia, intenta encontrarse con nosotros, motivarnos, pero esta oración está siempre bajo nuestra mano. Tengo este tiempo, hago tales actividades orantes y me quedo tranquilo. Alguna gente quizás ha crecido un poco más y se anima a un diálogo con Dios, ¿no? Le cuenta una cosa, le cuenta otra, sus problemas, sus tristezas, sus alegrías, sus proyectos, sus búsquedas. Le pide por las propias, le pide por otros, intercede por fulanito, que le está pasando esto, por fulanita, que le sucedió aquello otro. Y no hay mucho más. La oración queda como una actividad nuestra donde decimos unas palabras nuestras en un tiempo nuestro. Hace algún tiempo me encontré con alguien que me dijo algo que escuché tantas veces también, ¿no? Pero hablando conmigo y de la experiencia de oración, la persona me dice, pero padre, ¿en serio yo puedo escuchar a Dios? Y yo le respondí,
Cuando esa pregunta me la hace alguien que hace décadas que está caminando en la vida de la iglesia, yo me asusto. Me preocupo paternalmente, fraternamente, pastoralmente. La oración es mucho más que nuestras prácticas orantes, que nuestras actividades, devociones, oraciones vocales, ejercicios. Pero no creo que nadie sea culpable, simplemente me parece que no hemos enseñado, no hemos comunicado, no hemos anunciado que la oración es mucho más. Que justamente la oración es eso que dijimos al comienzo y que todos los espirituales y místicos nos enseñan. Es un encuentro con Dios, es un encuentro con alguien, con el Señor. Es una experiencia personal, es un trato de amor. Uno podría decir que hay oración cuando yo salgo de allí diciendo, Dios me habló, Dios me abrazó, Dios pronunció mi nombre, Dios me tocó y me dejó vibrando. Experimenté como su fragancia que me dejó embelesado, pude contemplar su rostro, entré en el misterio. Dios se hizo presente y me sentí desbordado por todos lados, me quedé sin ninguna palabra, ningún pensamiento, ningún sentimiento. Él estaba frente a mí, alrededor mío, dentro mío, por todas partes. Y entonces me postré el rostro en tierra y dije, Señor, te adoro. ¿Quién soy yo para que vengas a visitarme de esta forma? La oración tiene que encaminarse hacia ese encuentro profundo. Y en ese sentido, para que haya oración debemos romper el monólogo. A veces nuestra oración no pasa de ser un monólogo nuestro. Insisto, en la iglesia hay un gran analfabetismo espiritual del cual quizás no seamos culpables. O tal vez sí podríamos haber buscado más, deseado más, querido gustar más a Dios. A veces incluso me temo que hay personas que llenan la oración de fórmulas, de palabras, de cosas propias. Es una exageración didáctica, claro. Como para que Dios no tenga espacio. Porque si le doy un espacio, a ver si Él mete un bocado. A ver si me dice algo, a ver si hace algún gesto. Y entonces me involucra, me compromete. Mejor la oración tenerla bajo mi control. Yo hablo y vos escuchás. Pero allí no se produce ningún encuentro. Esa oración no dará alegría, no saciará la sed del alma, no iluminará, no comunicará el amor que todo lo transforma y lo transfigura. Bien, hermanos, para que realmente la oración pueda crecer, necesitaremos dar algunos pasos más. Es verdad que algunas personas se adentran un poco más y de pronto vienen como asombradas y preocupadas. Estuve en oración y sentí tal cosa, no se me quemaron las manos, sentí algo en mi pecho, aquello, lo otro. ¿Estaré loco? No. Dios nos ha hecho para comunicarse con nosotros. Podría comunicarse si quisiera en los sueños, podría comunicarse en los sentimientos y emociones, en los pensamientos, en sensaciones corporales y de modos todavía mucho más escondidos y profundos, más verdaderos y más fecundos. Pero al principio se comunica por lo que conocemos, porque también muy poco conocemos de nuestra tierra interior. El misterio que somos nosotros mismos está virgen de ser conocido por la mayor parte de la gente.
Por eso realmente para ingresar en la oración profunda hará falta el silencio, el tan temido y evadido silencio. Claro, porque cuando hago silencio me doy cuenta que hay un montón de ruidos que antes no descubría, ¿no? Que hay ruidos dentro mío. ¿Cómo dentro mío hay esta tristeza, esta angustia, esta preocupación? Empiezo a registrar cosas. El silencio que no es solo silencio físico. Evidentemente no se puede rezar con el equipo de música todo lo que da, la televisión, la radio, lo que fuese. Evidentemente no se puede rezar en medio del ajetreo de 10.000 movimientos, a no ser que ya sea una persona que goce de una oración muy profunda, de una unión bastante permanente con Dios. Cuando lavo los platos me cuesta rezar, cuando trabajo me cuesta rezar. Al principio, en los inicios, para hacer oración hay que disponerse, hay que hacer silencio. Silencio exterior, encontrar un lugar calmo, pacífico, donde no ser interrumpido, donde no aparezcan otras cosas. Y es silenciamiento interior, ¿no? Este silenciamiento interior es casi, yo diría, un trabajo de vaciamiento. Me tengo que quedar como en desnudez. Y entonces cuando yo le entrego todas estas cosas a Dios, le cuento todo lo que me pasa, totalmente innecesario para Él porque ella lo sabe, necesario para nosotros que necesitamos expresarnos, lo que estoy haciendo en el fondo es disponiéndome. Estoy poniendo las cosas en las manos de Dios, mi vida en las manos de Dios. Si realmente lo hago con fe, tendría que hacerlo de esta forma. Mira, te entrego esto que me preocupa, te cuento aquello que me inquieta, este deseo, este proyecto, esta sensación interior, esta emoción, esto que me pasó, esta palabra que me dijeron, este vínculo con esta persona que anda más o menos. Bien, lo pongo en tus manos y quedan allí. Ya está, los dejo en tus manos. Me abandono, confío en vos. Ahora, Señor, que me he sacado todo este lastre que me inquietaba, me ajetreaba, todas estas preocupaciones, ahora parece que tengo espacio. Antes estaba todo ocupado por mí, pero ahora dentro mío te hice espacio para recibir. ¿Querés venir? ¿Querés manifestarte? ¿Querés irrumpir con tu presencia? ¿Querés mostrarme tu rostro? ¿Querés decirme tu palabra? En ese sentido, para aprender a hacer silencio, también tendremos que pasar quizás por la etapa de la meditación o oración mental, es decir, como ese discurso interior buscando a Dios, buscando escucharlo, buscando llegar a Él y que Él pueda mostrarse a nosotros. La lectura orante de la palabra de Dios es un medio magnífico porque tenemos claro allí que es palabra de Dios, palabra inspirada, es Él que nos habla. Entonces meditar, intentar comprender, escuchar, dejar que repercute interiormente, también en el mundo afectivo, que toda nuestra vida quede frente a esa palabra y que esa palabra la interpele, la desafíe, la invite a cambiar, la modele, es ya una gran forma de dejar que Dios se encuentre con nosotros. La oración mental en todas sus formas, el discurso interior, lo que tienen que llevarnos al silencio, a decir estoy disponible. Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escuche, decía el profeta Samuel al inicio de su vocación. Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escuche. Muéstrame tu rostro, revélate frente a mí. Hará falta el silencio y el recogimiento interior, entrar en la profundidad escondida que soy. Solemos vivir en la superficie.
una superficie a veces cargada de estímulos y de mecanismos. A veces somos más reflexivos y pensamos un poco más las cosas. Alguna vez como nos acostumbramos a mirarnos adentro y analizarnos por qué hice esto, por qué hice aquello, qué me motivó, qué tengo adentro. Bueno, este camino hacia el interior es el camino de la oración. La oración es un camino hacia lo profundo, lo interior, hacia el misterio de nosotros mismos, habitado por el misterio de Dios. Y este recogimiento también es obra de Dios, ¿no? De parte nuestra de poder hacernos disponibles y de poner todas en sus manos. Pero la gracia viene de Dios. Él tiene que como ayudarnos a entrar en la profundidad que somos. Y a sintonizar con la plegaria viva que nos habita, el Espíritu Santo. Hermanos, quise decirles unas palabras muy simples, muy iniciales, ¿no? Necesitamos los cristianos romper con este analfabetismo espiritual demasiado acentuado, enriquecer nuestra vida interior, hacer la aventura del encuentro con Dios en profundidad, para poder gustarlo, entrar en comunión con Él, gozar de su compañía, entrar en su mente y en su corazón. Que Dios pueda vivir en nosotros y nosotros vivir en Dios. Para eso necesitamos dejar quizás la tierra segura de tantas oraciones de fórmulas, vocales, ejercicios piadosos, que son muy buenos, pero sin dejarlos absolutamente de adentrarnos en la lectura orante de la palabra, en la meditación, en la oración interior. Tenemos que aprender a hacer silencio y a despojarnos, a hacerle espacio a Dios, a no ponernos en el centro. Una vez que le hemos contado todo lo que queremos contarle, nos interesa, nos inquieta, nos importa, decirle a Dios y decirnos a nosotros mismos: yo acá no vine a estar conmigo mismo, vengo a buscarte a vos y a encontrarme contigo, así que ya está. Dejo de hablar de mí, dejo de presentar mis cosas porque ya las puse en tus manos. Ahora si querés, revelate, manifestate. Tener paciencia, porque entrar en el lenguaje de Dios, aprender a escuchar a Dios, a entrar en sintonía con Él, no es fácil, no se da de un día para otro. Hay que ir como calibrando un instrumental interior que todos tenemos, pero sin uso, a veces prácticamente sin uso. Todo este instrumental interior que Dios nos dio, tenemos que aprender a usarlo y a convivir con Él para que Dios pueda manifestarse en mayor profundidad, comunicarnos mucho más de sí. Comenzamos hablando de la oración como respiración de amor, animado este movimiento por el Espíritu Santo. Comenzamos diciendo que el Espíritu es la oración, es la plegaria que vive dentro nuestro. Y comenzamos afirmando que el centro de la oración es Dios y que solo Dios puede ayudarnos y enseñarnos a orar. Estamos demasiado acostumbrados a que sea una actividad nuestra. Ahora hay que poner las riendas en las manos de Dios, el timón en las manos de Dios. Debemos hacer la experiencia de que Dios conduzca la oración, de que Él la anime, que Él la lleve adelante. Y nosotros cooperemos, recibamos, lo secundemos en su paso y en su gracia. Hermanos, la oración es una experiencia del todo maravillosa y transformante, muy gozosa, pacificadora. Es estar con Dios, encontrarnos con Él, ser de Él, habitar en Él, permanecer en Él y que Él se quede en nosotros. La oración entonces supone
la necesidad del despojo, de la entrega del ofrecimiento, necesita hacer silencio y recoger interiormente a la persona para que pueda estar cercana al umbral donde Dios pueda mostrarse, comunicarse, revelarse. Les deseo que puedan animarse a entrar en tierras más profundas, a hacer la aventura de la oración intensa, de la oración que busca la unión, la contemplación de Dios. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.